noches, amada iglesia del Nuevo Pacto. Yo los saludo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a todos ustedes. Damos inicio a nuestra clase número 3, hermanos, de la enseñanza del régimen del Espíritu Santo. Pero antes vamos a hacer el breve repaso que hacemos, ¿verdad?, sobre la clase del jueves pasado. Así que voy a leer, ¿verdad? Y para los que nos escuchan, yo los bendigo, hermanos, y declaro que nuestro Señor tiene todo bajo control. Bendigo sus familias, bendigo sus hogares, bendigo sus trabajos. Declaro salud, declaro paz y gozo en sus corazones, y que la gracia de nuestro Señor y su misericordia esté sobre todos nosotros y sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús, así hago esta oración. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a leer las partes bases y esenciales de la enseñanza del jueves pasado. Y la enseñanza nos indicó que somos siervos de Dios, apartados para una vida eterna, según Romanos 6:22. La finalidad y el propósito del pecado en nuestras vidas es muerte, Romanos 6:23. El apóstol Pablo nos da ejemplo del compromiso y sacrificio de una vida santificada, Gálatas 2:20. Si decimos que tenemos una vida de comunión con Cristo, pero vivimos en oscuridad espiritual, estamos mintiendo. Primera de Juan 1:6. Dios es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si ocultas tus pecados, estás tratando de engañar a Dios, le haces mentiroso, porque su palabra no gobierna y no está guardada en tu corazón. Primera de Juan 6:10. Todo aquel que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Primera de Juan 3:3. Teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Segunda de Corintios 7:1. Tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y esa es la promesa de Dios, ¿verdad?, para nosotros. Ezequiel 36, del 26 al 27. Ahora somos de Cristo para que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. En la naturaleza vieja llevábamos fruto para muerte. Romanos 7:5. En la naturaleza nueva vivimos bajo el régimen del Espíritu Santo. Romanos 7:6. Jesús dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y Jesús sabía que habían algunos que no creerían. Juan 6:64. Así que resumimos la enseñanza de la semana pasada en que, libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios, y el fruto es la santificación. Ese es el resultado, ¿verdad?, que tiene como vida eterna. Ahora vivimos en comunión y servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y estamos gobernados por un nuevo espíritu, y ese es el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Digamos amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a proceder a la clase de esta noche. Para los hermanos que toman nota, ¿verdad?, pongan atención a las citas bíblicas, es importante. El tiempo que tenemos acá, de muchas maneras, es limitado, y es bueno que tomemos nota, y en nuestro tiempo, ¿verdad?, libre, podemos estudiar la palabra de Dios. Una cosa yo sé y tengo por seguro, que la palabra de Dios cumplirá el propósito para el cual fue enviada, y la Escritura dice que no regresa a él vacía. Así que yo le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo, que a través de mí Él traiga el mensaje de la palabra, y que sea depositada en tu corazón, y que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo en ti transformando tu vida. Porque de ahí, hermano y hermana,
puedes empezar a disfrutar de la belleza, ¿verdad?, del poder del Evangelio y de la vida eterna acá y ahora. Amén, hermanos. Bien, vamos a hablar en el punto número 5 de la enseñanza, que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Es más fácil decirlo que hacerlo. Realmente, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad?, recibimos su Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero el proceso de santificación y el proceso para ordenar nuestra vida y convertirnos, no solamente creer en el Señor Jesús, sino que convertirnos de nuestra forma vieja de vivir, ¿verdad?, de nuestros hábitos viejos, de nuestras costumbres, ¿verdad?, nuestra forma de transformar la mente, es un proceso y lleva tiempo, y lleva prueba, y se requiere de perseverar, requiere de paciencia y requiere, ¿verdad?, de una comunión estrecha con el Espíritu Santo y con Jesucristo, teniendo presente, ¿verdad?, que Él, el Espíritu Santo, gobierna nuestra mente, gobierna nuestros sentimientos, nuestras emociones, y Él es el que transforma, ¿verdad?, el entendimiento de nuestra mente. Vamos a ir vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tengamos presente una cosa. Este es el apóstol Pablo hablando a los hermanos, ¿verdad?, que están en Roma, donde habían muchos que habían sido dispersados de Jerusalén y ahora estaban viviendo en Roma, donde también habían muchos que se habían convertido al Evangelio. Si ustedes leen el libro de Romanos del capítulo 1 al 11, se darán cuenta de las enseñanzas del apóstol Pablo a esta iglesia y la instrucción a esta iglesia. Y ya cuando llega acá al capítulo 12, el apóstol Pablo les está diciendo, ¿verdad?, que hay ciertos deberes que ellos deben de cumplir. Y les está hablando y les dice, así que, en el versículo 1, así que, en otras palabras, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y vamos a ver cuáles son las misericordias de Dios para aquellos hombres en aquel tiempo, las cuales son las mismas misericordias para ti y para mí hoy en día. La misericordia de Dios a la que el apóstol Pablo se está refiriendo, en primer lugar, es la salvación que hemos obtenido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por su muerte y por su resurrección, por medio de la cual nosotros somos justificados y reconciliados con Dios. Somos libres de condenación, tenemos acceso a una vida eterna, tenemos el don del Espíritu Santo y somos parte de un nuevo reino, el reino de Dios, ¿verdad? Hemos leído en la Escritura en Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las cosas os serán adheridas. Así que esas son las misericordias a las que el apóstol Pablo se refiere y les dice: os ruego, hermanos, os ruego que por aquellas cosas que Dios ha hecho en sus vidas, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En otras palabras, presenten sus cuerpos, presenten su mente, su espíritu y su alma y dedíquenlos, en primer lugar, ¿verdad?, a la obra de Dios, teniendo en cuenta que es a través de nosotros servirle a Dios que podemos mantener una vida, ¿verdad?, en la vida del cristianismo. Es a través de la mente, alma y cuerpo que nosotros servimos al Señor. Es a través de la mente, alma y el cuerpo que nosotros, ¿verdad?, somos criaturas nuevas, con vida nueva, con fundamento nuevo. Es a través de nuestra mente, alma y cuerpo que nosotros podemos impactar los cambios en nuestras familias, en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad. Y el apóstol Pablo usa la palabra: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. No les está diciendo, ¿verdad?, hermanos, háganlo por mí, o les ruego. No, les está diciendo: les ruego, hermanos, les suplico, les pido encarecidamente. Es por su bien, es por su conveniencia, es para su beneficio. Muestren sus cuerpos, entreguen sus cuerpos, ¿verdad?, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Ahora, la palabra culto en realidad tiene su origen en la palabra cultivar. Y culto significa, en su derivación original, en su etimología, significa cultivar, significa servir, significa honrar. Así que el apóstol Pablo les está diciendo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Les ruego, hermanos, por lo que Jesucristo hizo por sus vidas. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios y por su amor que Él les ha mostrado, que ahora que ustedes son criaturas nuevas, que ahora tienen una naturaleza nueva, pues que presenten sus cuerpos, que nos presentemos nosotros y le sirvamos al Señor, que nuestro servicio al Señor sea racional, ¿verdad?, que sea con sentido sano, con mente sana, con propósito claro, con inteligencia, con conocimiento, con sabiduría, con amor. Presentemos nuestros cuerpos a Dios como sacrificio santo, agradable a Dios. Eso es lo que les está diciendo él a aquellas personas, ¿verdad? También podemos leer en 1 de Pedro 2:5, nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Filipenses 1:20. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así que, hermano y hermana, nuestro cuerpo, este cuerpo de carne y huesos, es presentado, es dedicado a Dios como sacrificio agradable y santo. Ese es el entendimiento que debemos de tener. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a aquella iglesia. Y eso es lo que Dios nos dice hoy a nosotros en esta iglesia. Un sacrificio agradable a Dios. Mira lo que dice Isaías 56, 5 al 7. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos.
a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta es palabra de Dios, hermano. Palabra viva, palabra eficaz. Presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoremos en conciencia. Es necesario que le adoremos en nuestra mente. Es necesario que de lo más profundo de nuestro espíritu, eso es lo que nos está diciendo la Escritura, que lo amemos en espíritu y en verdad. En espíritu, mi conciencia. Con mi mente. Que presente mi adoración a Dios de lo más profundo de mí. Y mira lo que dice Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El apóstol Pablo le dice en Romanos 12, versículo 2, que no estemos amoldados o adaptados a los sistemas de este mundo. Y esto es lo que les dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no imiten conductas y costumbres de este mundo, de los sistemas de este mundo, de los sistemas sociales de este mundo, de los sistemas políticos de este mundo, de los sistemas educativos de este mundo, de los sistemas religiosos de este mundo. No aceptemos los sistemas de este mundo para que nos afecten en la nueva personalidad y el nuevo carácter que tenemos en Cristo Jesús. Que no afecten nuestra mente ni nuestro corazón. El apóstol Pablo les dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El pastor Miles Monroe decía que la renovación de la mente para nosotros, ¿verdad?, es algo muy difícil de alcanzar, pero no imposible para Dios. Y lo comparaba con una computadora. Y decía que cuando el disco duro de la computadora se llenaba de tanta información y llegaba a su capacidad, que en vez de que la computadora fuera un instrumento inteligente para trabajar, venía a ser un dolor de cabeza, venía a ser un problema. Y que era necesario a ese punto, ¿verdad?, cuando el disco duro estaba dañado, que había que restaurarlo. Y muchas veces decía él, ¿verdad?, que era necesario incluso enviar el disco duro al originario, al que lo hizo, para que completamente le diera una limpieza, ¿verdad?, y se pudiera empezar de nuevo a almacenar memoria en aquel disco duro. Y esa es la renovación de mente que muchos de nosotros necesitamos. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, así como muchos de ustedes, que Dios hizo un trabajo impactante en nuestras mentes, porque después, en mi caso, después de 44 años de estar apartado de Dios y no conocer nada de Él, a los 44 años por primera vez vine a abrir la Biblia, por primera vez a mis 44 años, y recuerdo muy bien la primera parte que leí. Me topé con aquel verso que dice que Jesús le pregunta a un hombre, le dice: ¿crees esto? Y el hombre le dice: sí, creo.
Pero luego le dice, pero ayuda mi incredulidad. Eso, hermanos, para mí fue impactante, porque en todo eso, yo era ignorante de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para mi vida, e ignoraba el impacto que iba a tener en mi vida y cómo me iba a transformar de adentro para afuera. Y le doy gracias a Dios. Y sé que muchos hemos pasado por esos procesos, pero también habemos muchos que hemos almacenado información en nuestra mente. Estamos llenos de conocimiento, pero no de sabiduría. Somos opinionados, ¿verdad? Pero no hay fruto en nuestras vidas. A muchos esta enseñanza es repetitiva, para muchos esta enseñanza es algo que ya se ha escuchado una y otra vez, especialmente para los que le hemos servido al Señor por muchos años, ¿verdad? Recuerda, hermano, que la unción no solo está en el que predica, la unción de Dios está en el que escucha también, porque donde no está el Espíritu Santo, esta palabra no puede dar fruto, simplemente se va a quedar en tu mente. Bendito Dios. Así que la renovación de la mente es importante, hermanos, ¿verdad? Pero no es simplemente, ok, hoy voy a decidir renovar mi mente y ya mañana voy a tener una mente nueva. No es así. Pero la disposición de someter tus pensamientos al gobierno del Espíritu Santo, de someter tu voluntad al gobierno del Espíritu Santo, de someter tus emociones al gobierno del Espíritu Santo, eso sí está en ti. Y cuando Dios ve esa disposición en tu corazón y ese deseo genuino de cambiar y esa necesidad en ti y ese vacío que no te deja en paz, entonces Dios viene y te extiende su brazo derecho y te levanta y te restablece. Y ahí es donde empieza el proceso, ¿verdad?, de la renovación de nuestra mente. Es un proceso que lleva tiempo. Todos estamos en proceso. Todos estamos en proceso, pero mientras nosotros nos mantengamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, en la comunión con el Señor Jesucristo y creyendo la palabra de Dios, iremos de gloria en gloria, hermanos. Dios no nos dejará solos, porque Él tiene propósitos para su iglesia. Y tú eres parte de ese propósito. Yo soy parte del propósito. Todos nosotros somos un cuerpo. No es uno nada más o dos nada más, porque ninguno de nosotros puede funcionar separado del otro. Nos necesitamos los unos a los otros. Y el Espíritu Santo se encarga, ¿verdad?, de unir las coyunturas y de que nosotros seamos un cuerpo. Y de ese cuerpo Jesucristo es la cabeza. Amén, hermanos. Así que eso de renovar la mente, hermano, es para que comprobemos, ¿verdad?, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para aprender a conocer la voluntad de Dios. Para verificar la voluntad de Dios en tu vida. Para experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Si tu mente no cambia, si no sometes tu mente, tú no vas a conocer la voluntad de Dios. Todo te va a parecer casualidad. Todo te va a parecer un mero hecho de lo que está pasando en tu vida. Pero cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú empiezas a experimentar lo grande que Él es y lo maravilloso que Él es. Y cómo Él hace milagros en tu vida, cómo Él hace cambios en tu vida, cómo Él, ¿verdad?, mantiene una comunicación estrecha contigo. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Primera de Juan 2:15 dice, no améis las cosas de este mundo. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Decía mi padre, más claro no puede cantar un gallo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y con esto no estoy diciendo que ya no puedes vivir en el mundo, que no puedes existir en el mundo, que ya no puedes ir a ningún lado, que no puedes hablar con nadie del mundo. No, porque Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Porque nosotros, es a través de nosotros, de nuestro testimonio y de nuestras vidas justas, de nuestras vidas, ¿verdad?,
cambiadas, que damos testimonio al mundo de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Porque nosotros somos luz en el mundo, pero tenemos que tener cuidado de cómo nosotros nos envolvemos con el mundo. Y guardémonos de influenciar a la iglesia con los sistemas del mundo. Guardémonos de eso, que Dios nos dé discernimiento. No imitemos lo del mundo. Dios nos ha dado una inteligencia que es perfecta porque es la inteligencia de Cristo. Nos ha dado una sabiduría que es probada porque nuestra sabiduría viene del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por medio de ese sacrificio que Él hizo, que nosotros ya no tenemos que pasar, nosotros entendemos a qué clase de sabiduría se está refiriendo el Señor. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. A esa sabiduría me refiero. Revestidos del nuevo hombre. Y revestidos de ese nuevo hombre nos vamos renovando. Mira lo que dice Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por tanto, no seamos necios, sino entendidos, dice Efesios 5:15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Efesios 4:22 y 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito Dios. Oh Señor, el rey David le decía al Señor: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe ser tu deseo, hermano y hermana. Es eso que el rey David dijo en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese debe ser nuestro anhelo, porque Dios tiene promesa de darnos un espíritu nuevo, y lo recibes cuando tú crees en el Señor Jesús. Y mira lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Ezequiel 18:30 al 32. Le dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad la causa de vuestra ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Wow, eso es lo que el Señor quiere. Él no quiere la muerte del que se muere solo así. Tú sabes que ahora en este tiempo de pandemia han habido personas que antes que les pusieran esos tubos, personas que ya se habían convertido al Señor, pero que se habían apartado, pero que antes que les pusieran esos tubos, que cayeron enfermos, fueron al hospital, y antes que le pusieran esos tubos, se reconciliaron con Dios. Y gracias a Dios que se reconciliaron, porque no volvieron a esta vida física. Oh, pero estoy seguro que están en la presencia del Señor. Y gracias que en aquel último momento ellos decidieron, ¿verdad? Su espíritu les pidió, tuvo la necesidad, sintió el vacío, tuvo miedo, tuvo temor, lo que haya sentido, pero tuvo la necesidad de decirle al Señor: me arrepiento de mis pecados, recíbeme. Señor, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Tuvieron esa oportunidad, pero hay muchos que no la van a tener. Dios no quiere la muerte del que se muere. No, nos hemos de morir, sí, claro, porque está escrito que moriremos una vez y luego de eso, al juicio, dice la Escritura. Ay, hermano y hermana, pero yo pido a aquellos que están escuchando esta enseñanza, ¿verdad? Y que posiblemente no han recibido al Señor en su corazón como su Señor y su Salvador,
Es tiempo que lo hagas. Los tiempos nos están dando señales. Esta es una señal muy importante lo que está pasando. ¿Tú crees que no van a haber más señales? Van a haber más señales. ¿Estás listo? Ponte a cuentas con el Señor. Esto no es un juego, hermano y hermana. Yo no soy un loco aquí que estoy hablándole al aire. Estoy hablando a tu espíritu. Y en el nombre del Señor Jesús yo te pido, arrepiéntete y conviértete, y no será la iniquidad la causa de tu ruina. 2 Corintios 5:17 dice que en Jesucristo somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya no podemos vivir en el pasado. El pasado ya no nos puede detener, no nos puede retener. Ahora nosotros tenemos un futuro nuevecito cada mañana, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Escritura. Eso es si tú lo crees. Eso es si tú lo recibes en tu corazón. Si tú lo recibes en tu corazón, las puertas del cielo se abren con misericordia. La abundancia de las riquezas del reino de Dios son para nosotros, hermano y hermana. No te lo pierdas. No sacrifiquemos los placeres de la carne por las bendiciones de nuestro Dios. Amén, hermanos. Pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros vivamos la nueva vida, la vida en el Espíritu. Porque así como Cristo resucitó, nosotros también podemos andar en vida eterna. Mira lo que nos dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo nos hizo puros, santos y libres del pecado. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quieres algo más que eso, hermanos? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que concluimos, ¿verdad?, que servimos al Señor en espíritu, alma y cuerpo, con todo nuestro ser integral, que hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestra mente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que en Cristo nosotros somos criaturas nuevas, que somos una nueva creación. Oh, hermano, yo doy gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo de enseñanza, nos permite llegar a tu casa. Doy gracias a Dios por ustedes que se toman el tiempo, ¿verdad?, de sentarse y compartir con nosotros a través de estas enseñanzas, a través del internet. Y quiero hacer lo que siempre hago. Quiero hacer un llamado. Aquellos hombres y mujeres que todavía no viven vidas apartadas y vidas santas para el Señor, que todavía no han recibido la bendición de la salvación de sus almas. Hay muchos que dicen, yo no tengo perdón de Dios, he hecho tantas cosas en mi vida, ¿cómo me va a perdonar Dios a mí? Hice esto, hice aquello, no, es imposible que Dios me perdone, prefiero seguir viviendo así. No. Dios te da vida nueva. Dios te da vida nueva y te da esta oportunidad. Te voy a leer la oración que hizo un hombre de la Biblia, el cual fue adúltero, asesino y traidor. Un gran hombre de la Biblia, que se arrepintió de corazón de sus pecados. Estoy hablando del rey David.
un hombre, dice la Escritura, que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, a pesar de lo desgraciado que había sido. Pero se arrepintió de verdad y Dios se glorificó en su vida. Mira lo que dice la oración. Salmo 51, 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El Salmo 51, 17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciará tu Dios. Así que, hermano y hermana, que no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, o que lo has recibido pero te has apartado de sus caminos, y dices en tu corazón cada vez que escuchas estas prédicas: no, todavía no estoy listo para esto, no estoy preparado para esto. Está bien, yo respeto eso. Y si eso es lo que tú tienes en mente, yo lo respeto, porque así decía yo. Y en este momento yo declaro que Dios te cambia ese pensamiento y que Dios te bendecirá cambiándote esa forma de pensar, y que tú vendrás al Señor. Hace mucho que estás alejado. Es tiempo de que vuelvas. Los días son malos, los días son cortos. No hay garantía. No hay garantía. Así que dirán: bueno, ¿y cómo se obtiene eso? Eso debe estar allá en el cielo, debe estar tan lejos que no se puede alcanzar. Yo te digo lo que dice Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca confesamos para salvación. Y todo aquel que hiciere esto no será avergonzado. Así que te invito, donde estés, en tu casa, en la sala de tu casa, en la cocina, donde estés, inclina ahí tu rostro y haz conmigo esta oración, pero hazla del corazón. Amado Dios, yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Yo creo en mi corazón que Jesucristo es tu Hijo. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y que tú lo resucitaste de entre los muertos y que ahora vive. Yo quiero recibirlo como mi Señor y Salvador y seguirlo desde ahora y para siempre. Te pido que guíes mi vida y que me ayudes a hacer tu voluntad. Señor mío y Dios mío, yo hago esta oración en el nombre de Jesús y te pido misericordia por mí. Y declaro con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y ahora soy una criatura nueva. Por fe lo declaro así, en el nombre de Jesús. Si has hecho esa oración, hermano, has hecho lo correcto. Dios te bendiga, Dios te dará la fuerza, te dará la fortaleza, te dará el conocimiento y la inteligencia. Yo te pido que te empieces a congregar en una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, lo contenido en la Biblia. Persevera. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, les doy gracias. Yo los bendigo en el nombre de Jesús
y declaro para todos y cada uno de ustedes paz, gozo, gracia de nuestro Señor. Bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo sus empresas, bendigo sus trabajos y declaro que no habrá escasez de nada en sus vidas, porque nuestro Dios es nuestro proveedor y Él es fiel. En el nombre de Jesús los bendigo. Hasta la próxima vez. Amén.